Te damos la bienvenida a un capítulo más de Business and Trends, programa en donde de la mano de los más grandes expertos profesionales podrás escuchar algunas de las tendencias empresariales más importantes de la actualidad. Esperamos te sea provechoso nuestro contenido exclusivo de la más alta calidad. Bienvenidos al mundo de líderes de negocio. Uno de los principios de la circularidad está asociado a algo que se conoce como sistema producto-servicio. Y esto tiene que ver con un cambio en la lógica productiva y de consumo, donde lo que tú buscas solucionar es una necesidad sin que necesariamente sea adquiriendo un bien, sino donde lo que tú buscas es satisfaciendo esa necesidad con la contratación de un servicio. Por ejemplo, cuando tú te quieres mover, lo que tú necesitas es ir de un lado a otro. Y para eso no necesariamente tienes que comprar un auto. Tú puedes rentar un auto, tú puedes rentar una bicicleta, tú puedes utilizar el transporte público. Bienvenidas y bienvenidos a Business and Trends, en donde les compartimos la información más relevante de la industria, tecnología e innovación de algunos de los expertos más importantes de cada área. Mi nombre es David Rangel, su host el día de hoy. En este episodio tendremos como invitada especial a la doctora Marina Robles, titular de la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México, para hablar sobre la economía circular en la Ciudad de México. Ella es doctora en Medio Ambiente y Desarrollo por la Universidad Autónoma de Baja California. Es maestra en Ecología Marina por el Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, Baja California. Es licenciada en Oceanografía por la UABC y egresada del Programa de Liderazgo Ambiental del Colegio de México. A lo largo de su trayectoria profesional, se ha desempeñado como investigadora y coordinadora de proyectos en el Centro de Especialistas en Gestión Ambiental, donde ha gestionado y evaluado propuestas y proyectos de política pública en materia ambiental. Asimismo, ha sido directora de Educación Ambiental en la Secretaría del Medio Ambiente del Gobierno capitalino y también ha sido asesora de la presidencia del Instituto Nacional de Ecología, entre otros varios cargos, además del presente que tiene ahora. Asimismo, es autora de diversos artículos y capítulos de libros científicos y de divulgación. Es también autora de libros de texto para estudiantes de secundaria en el campo de biología y además forma parte de la Academia Nacional de Educación Ambiental. Bienvenida, Marina, es un honor tenerte aquí con nosotros. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Muchas gracias, David, estoy muy bien, con mucho gusto de estar aquí con ustedes. El placer es totalmente nuestro y sobre todo ahorita tocando el tema de su semblanza, doctora, me gustaría preguntarle ¿por qué o cuándo empezó su interés en los temas medioambientales, también del cuidado del ambiente? Porque veo que han definido mucho su trayectoria y me gustaría profundizar primero en ese punto, antes de hablar de la economía circular. Bueno, desde muy chica, desde niña de hecho, tuve siempre atracción por las ciencias naturales en general, no solamente por las biológicas, y eso fue orientando paulatinamente mi acercamiento primero a las ciencias biológicas y luego enfocarme de manera particular al mundo de la ecología, y creo que difícilmente alguien que estudie ecología puede dejar de ver con interés el mundo de la problemática ambiental, y ahí es cuando yo llego y defino mi labor, mi trabajo, mi interés en este campo de conocimiento y de gestión. Me parece maravilloso que es algo que desde pequeña usted ya tenía presente, que era importante para usted. Pero ¿alguna vez se imaginó que iba a ser titular de la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México, además de todos los cargos que ha tenido directamente en áreas gubernamentales? ¿Se lo imaginó cuando era pequeña? No propiamente. Me imaginaba sí siempre metida en primero en investigación, que fue lo que hice durante muchos años, y después, una vez que empecé a hacer investigación, por supuesto que me vi buscando cómo había que construir soluciones para atender los problemas ambientales en los que cada vez estaba más consciente que la humanidad estábamos generando, atravesando y sufriendo, por supuesto. A mí me parece un acierto muy grande que una persona con su experiencia, pero también con su sensibilidad del medio ambiente, esté en un cargo tan importante. Así que enhorabuena por eso y enhorabuena por todo el trabajo que está haciendo por la Ciudad de México.
Y ahora sí, encaminándonos al tema de economía circular, también para la audiencia que probablemente alguien no tenga contexto, que nos platicara sobre la economía circular, qué es y qué beneficios nos entrega a las ciudades, a la sociedad en general, pero sobre todo a las empresas. Sí, la economía circular es un nuevo enfoque de desarrollo, un nuevo enfoque que me parece que nos reúne ahora en términos de la búsqueda que tenemos la sociedad, los ambientalistas en particular y el sector empresarial, porque finalmente es una nueva oportunidad, esta lógica de circularidad, en donde creo que uno de los puntos que nos une, David, al conjunto es que nos ofrece certidumbres y de manera particular al mundo financiero, certidumbres en precios y certidumbres en insumos. Y eso, digamos, en el mundo de los negocios, en el mundo de las empresas, es fundamental, pero también es fundamental en el mundo de la conservación, porque esta certidumbre de insumos que permite la circularidad es gracias a las fórmulas, los principios que la economía circular plantea, en donde estas fórmulas y estos principios finalmente lo que hacen es reducir la extracción de los recursos naturales vírgenes, es decir, reduce la necesidad de extraer recursos mineros, reduce la necesidad de utilizar más agua y por lo tanto más extracción de los mantos acuíferos, y así si nos fuésemos en el conjunto. Entonces creo que uno de los mensajes más importantes para el sector empresarial es esta lógica de certidumbres que nos ofrece la circularidad en precios y en insumos, y al mundo que trabajamos por la conservación, por las mejores condiciones ambientales, certidumbre también de que vamos a disminuir la extracción de recursos naturales vírgenes. Y creo que parece muy pertinente, sobre todo porque últimamente ha habido temas de escasez de agua, por ejemplo en Monterrey, también temas de escasez de chips. Entonces, poder mantener esta sustentabilidad también es benéfico para las empresas, para la economía, además de que se ayuda al ambiente. Pero nada más para tener una comparativa, ¿de dónde partimos? ¿Cómo es el modelo económico al día de hoy para entender las diferencias o por qué es diferente la economía circular al modelo que actualmente tenemos? Bueno, la diferencia está en que mientras el modelo actual, que es un modelo lineal en donde se basa en la idea de extraer, usar y tirar, digamos, la lógica de la circularidad lo que plantea es que extraes, utilizas, vuelves a utilizar, retransformas, rediseñas para volver a utilizar e intentas entonces que este material esté la mayor cantidad de tiempo posible en el sistema productivo. Pero no solamente eso, y creo que justo los principios de la circularidad son lo que da otro tipo de elementos. Por ejemplo, uno de los principios de la circularidad está asociado a algo que se conoce como sistema producto-servicio. Y esto tiene que ver con un cambio en la lógica productiva y de consumo, donde lo que tú buscas solucionar es una necesidad sin que necesariamente sea adquiriendo un bien, sino donde lo que tú buscas es satisfaciendo esa necesidad con la contratación de un servicio. Por ejemplo, cuando tú te quieres mover, lo que tú necesitas es ir de un lado a otro. Y para eso no necesariamente tienes que comprar un auto. Tú puedes rentar un auto, tú puedes rentar una bicicleta, tú puedes utilizar el transporte público. Entonces es cambiar también esta lógica bajo la cual solucionamos los problemas. Y en términos de otro de los grandes elementos que permite justamente uno de los principios de la circularidad es el encadenamiento productivo, que no es más que
la coordinación entre muchos de los actores del sistema productivo que permiten que lo que para uno es un residuo, para el otro es un insumo, ¿no? Entonces, esto se convierte en una cadena de bienes y no necesariamente de algo que se considera desechable, que se considera basura. Y para eso, la coordinación permite este encadenamiento productivo que está también, por supuesto, asociado a las lógicas de diseño que permitan esta coordinación para un aprovechamiento de lo que uno desecha y lo que el otro aprovecha de esto que se desecha. Creo, David, que también uno de los puntos en los que nos encontramos ahora como sociedad y que estarían asociados a esto del este sistema de servilización, digamos, de la forma de repensar nuestra forma de cubrir las necesidades, es la eliminación de la obsolescencia programada que nos permita justamente diseñar muchos de los productos para que siempre sean reparables, siempre sean reutilizables, siempre sean reaprovechables en esta cadena productiva. Y creo que finalmente nos hace a todos, nos da más fortaleza en términos de sociedad, en términos de productividad, porque finalmente nos disminuye este conjunto de condiciones que nos tienen pues al riesgo en varios de los problemas, no solamente ambientales, sino también productivos. Por ejemplo, en términos mineros, en términos de abasto de metales, que es uno de los grandes problemas que existen ahorita en el mundo, o en términos incluso del conjunto de elementos que permiten, por ejemplo, la producción de fertilizantes que mantienen la lógica de producción agropecuaria actual. Entonces creo que justo estas fórmulas que la circularidad plantea nos abren una oportunidad a las lógicas de inversión y a las lógicas de acuerdo entre la sociedad, entre el gobierno y, por supuesto, entre el sector empresarial e industrial. Aprovechando que en este momento empezó a hablar de algunos de los sectores que podrían beneficiarse al cambiar sus prácticas, le quería preguntar, ¿qué sectores económicos considera estratégicos para desarrollar la economía circular en la Ciudad de México? Bueno, por supuesto, todos tienen grandes oportunidades, David. Creo que todos tienen, además, oportunidad en el sentido de lo que podemos ofrecernos a nosotros mismos como sociedad, pero también como oportunidad de negocio. La comida es uno de los grandes sectores en los cuales tenemos que trabajar de manera intensa, porque seguramente sabes que a nivel mundial el sector de los alimentos es uno de los que más desperdicios genera y se pierde 1/3 de la comida que se produce, y esto es muy impresionante porque no solamente deja una huella en términos del sector de la comida, sino de todo lo otro que está atrás para producir esa comida, porque como te decía, producir alimentos implica producir, por ejemplo, fertilizantes, y tenemos un fuerte déficit en varios de los componentes, de los elementos que la naturaleza nos aporta para producir muchos de estos fertilizantes, que es el nitrógeno y el fósforo, pero también tenemos una fuerte presión en términos del agua que consumimos para la producción de muchos de estos alimentos. Entonces, cuando nosotros hablamos de que mundialmente se desperdicia 1/3 de los alimentos que se producen, en realidad estamos hablando de una larga cadena de desperdicios en el conjunto de los recursos naturales que utilizamos para producir alimentos. Por eso, esa es una gran oportunidad, ese es un gran compromiso que tenemos que asumir, no solo como ciudad, sino como mundo en general, de manera que podamos encadenar mucho de estos esquemas en donde, por ejemplo, si alguien compra jitomates o tomates y en algún momento está muy cerca de que esos jitomates
se tengan que tirar porque no se utilizaron suficientes, pueda estar encadenado con un siguiente usuario que le pueda dar un uso, que haga que no desperdiciemos nosotros, que no desperdiciemos en términos de el dinero que gastamos para comprarlos, pero también de este montón de energía y de recursos que implicó la producción de tomate y jitomate. La movilidad es otro sector importantísimo. La movilidad en términos de esto que te comento de la servilización de la movilidad, que es no necesariamente comprar un auto, rentar un medio de transporte para ir de un sitio a otro. La cosecha de la lluvia es también una forma de impulsar la circularidad, el reciclaje de los residuos de la construcción, que son finalmente un montón de materiales vírgenes, súper necesarios, súper escasos, que implican un montón de energía cuando se extraen de manera directa del medio natural y que tienen un gran potencial para reintegrarse al esquema de construcción de las ciudades, de los pueblos. Y así nos podemos ir enlistando el montón de oportunidades que hay, David, en la ciudad, por supuesto también en nuestro país y sin duda en el mundo, que están ocurriendo afortunadamente ya también. Me parece muy interesante que lo mencione, doctora, porque hemos, por ejemplo, hablando sobre el tema de alimentos, hemos tenido una entrevista con la UAMX precisamente sobre el área de agricultura, y ellos detectan que un área de oportunidad, precisamente ahorita porque están los temas de Ucrania, porque hay escasez también en derivados de petróleo, que eso afecta directamente a la cadena de producción, porque no hay tantos fertilizantes, porque se producen a base de ello. Ellos detectan esta área de oportunidad y también inclusive ellos notan que tenemos que cuidar esa parte como economía, porque al final es la base de la sociedad. El alimento es la base. Sin alimento básicamente no tenemos nada. Y a colación me gustaría preguntarle, a este momento, ¿qué medidas ha tomado la Ciudad de México en materia de economía ambiental? ¿Qué se ha impulsado hasta ahora? Sí, algunos ejemplos, David, digamos, de esta lógica que desde 2019 nosotros intensificamos y que tiene una trayectoria importante en la Ciudad de México, y que está ligado a cómo enfrentamos, por supuesto, esta crisis climática, esta crisis ambiental que creo que nos está llevando al mundo en general a darle la vuelta a esta lógica lineal, ¿no?, de extracción, uso y desecho, ¿no?, y ver cómo redondeamos en esta propuesta de circularidad, y que creo que la pandemia además nos subrayó en términos de lo importante que es ir hacia allá en esta nueva forma que tenemos que buscar para atender nuestras necesidades y solucionar muchos de los problemas que hemos generado. En el caso, algunos ejemplos, en el caso particular de la comida, justamente buscando este reencadenamiento donde se disminuye el desperdicio de alimentos, la central de abastos de la ciudad precisamente ha generado esta ruta para poder reencadenar y disminuir muchos de estos productos que inician un proceso de pudrición, de término de su vida útil, para poderlo sumar a el uso en distintos tipos de establecimientos. Hay también en la Ciudad de México desde hace tiempo y cada vez más fuerte un impulso importante a la movilidad, a una movilidad basada más en el uso del transporte público, en el uso de la bicicleta por renta, en el uso de medios de transporte por renta, que creemos que es una gran oportunidad. Otro de los programas importantes que tenemos en la ciudad es un programa de cosecha de lluvia, donde a la fecha hemos instalado en la ciudad alrededor de 35,000 sistemas en las zonas de más dificultades de abasto de agua para poder cosechar este maravilloso recurso que cae
cada temporada por largos meses del año en la ciudad y que perfectamente puede ayudarnos a disminuir la presión sobre el sistema de distribución, de extracción de esta red de agua que tenemos en la Ciudad de México. Tenemos además una serie de plantas de reciclaje de materiales de la construcción a partir de una serie de convocatorias que nosotros lanzamos en el año 2019 para convocar a las empresas a instalarse en la ciudad, en donde pudieran recuperar los materiales de la demolición y de la construcción, procesarlos y volverlos a colocar en la cadena productiva, en donde nosotros hicimos además una modificación al reglamento de construcción de la ciudad, una actualización a una norma asociada a los materiales a los residuos de la construcción y la demolición, de manera que regeneráramos un ciclo productivo tan importante asociado a estos materiales de la construcción, que además en todo el mundo se convirtieron en un problema muy serio, porque estos materiales, en lugar de estar en el círculo productivo reintegrados, pues terminaban siendo colocados en barrancas, en los cauces de ríos y arroyos, en las calles, ocasionando muchísimos problemas. Y así como otro tipo de acciones y programas que tenemos, un reciclatrón en donde la ciudad periódicamente, cada 15 días aproximadamente, establece en distintas partes de la ciudad un sitio de recuperación de materiales eléctricos y electrónicos que la gente puede llevar de, equipos que ya no funcionan y que nosotros los recuperamos y ofrecemos a una empresa para que los reintegre, los recicle como parte de los materiales tan importantes que están, muchos metales que están en este conjunto de productos que consumimos. Esos entre algunos de los que tenemos, David. Me parece maravilloso porque esto quiere decir que hay una transformación en las industrias, en las prácticas, y para aterrizarlo en beneficios a la ciudadanía, pero también para las empresas, todas estas prácticas que sugiere la economía circular y que también está llevando a cabo la Ciudad de México, ¿cómo se pueden traducir en oportunidades de empleo y en oportunidades de negocio para las empresas? Bueno, tal vez subrayar esto que te comenté al principio. Creo que la mayor oportunidad que tienen las empresas, particularmente con la circularidad, es la certidumbre. Esta certidumbre que ofrece para los insumos, porque en lugar de depender de que estén o no disponibles como materiales vírgenes, que se tengan los permisos para la extracción de esos materiales vírgenes y que además en muchos de los casos se tengan las condiciones de negocio suficientes para poderlos aprovechar, extraer en la forma en que se necesitan, ofrece esto otro que es fundamental para la inversión, que es la certidumbre en precios. Y creo que la lógica de la circularidad estuvo durante mucho tiempo colocada en la lógica del mundo y en la lógica de nuestros países, también como parte de nuestra lógica cotidiana de consumo. Esta lógica de la reparación, David, siempre fue parte de la lógica de nuestro país. Nosotros teníamos llenos de oficios de reparación, de calzado, de aparatos de cocina, de distintos tipos de material, de ropa incluso, ¿no? Y esta práctica era muy común y la fuimos perdiendo. Por supuesto, una lógica creciente de consumo, de un consumo poco cuidadoso, por supuesto, pero creo que la posibilidad que tenemos ahora de impulsarla con este encuentro que creo que ahora podemos tener quienes hemos trabajado en los temas ambientales
con el mundo financiero, el mundo de la inversión, el mundo de los negocios, que es justamente esta certidumbre, nos abre un nuevo camino para construir juntos nuevas oportunidades, por supuesto, para hacer negocios, pero también nuevas oportunidades para abrirle futuro a nuestras ciudades, a nuestros pueblos, a nuestros países y, por supuesto, abrirle futuro a nuestro planeta. Y me parece maravilloso porque en este momento estamos retomando varias prácticas que se pueden traducir en empleos. Por ejemplo, el simple hecho de una industria dedicada a reparar, por ejemplo, aparatos electrónicos, es generación de empleos y de dinero. Porque en vez de te vendo el celular y se tira, no, es te vendo el celular, pero además puedo generar negocio para reparártelo. Pero eso es bueno, porque a ti te dura más, no contaminamos el ambiente y a mí como empresa me puede generar beneficio económico en ese sentido. Ya para cerrar, doctora, la última pregunta sería, desde la perspectiva que usted tiene del gobierno y como opinión personal, ¿qué cree que haga falta tanto a nivel de sociedad, tanto a nivel de gobierno, tanto a nivel de las empresas, para que nos sumemos más a el movimiento de la economía circular? Bueno, creo que una de las cosas que es importante hacer es que particularmente el mundo de los negocios, el mundo de las empresas y de la inversión, conozca las particularidades y los beneficios que ofrece la circularidad. Me parece que entre más empresas conozcan qué beneficios ofrece la circularidad, van a estar más convencidas de poder abrirse a estos principios que plantea la circularidad. Creo además que algo que ayudará y es parte de lo que nosotros desde el gobierno de la ciudad estamos haciendo es generar plataformas que pongan en contacto a todas estas empresas interesadas y que generen esa coordinación que se necesita. Me parece que plataformas de coordinación sencillísimas donde una empresa puede estar informando al conjunto cuando tiene un bien que puede ser útil para el resto, va a ser muy útil para que finalmente puedan ponerse de acuerdo y puedan darse transacciones de intercambio, de compraventa, de uso, reuso y de coordinación para poder aprovechar el conjunto de bienes que cada una de las empresas generan o como residuo o que buscan como insumo para su producción. Me parece maravilloso, doctora. Le agradezco mucho que nos haya acompañado en esta entrevista y ojalá lo podamos tener en segmentos posteriores. Gracias, David, con mucho gusto. Gracias por escuchar un capítulo más de Business and Trends y por formar parte de nuestra comunidad de líderes empresariales. No te olvides de compartir el episodio, así como suscribirte a nuestro canal de YouTube y a nuestro newsletter, el cual podrás encontrar en nuestra página www.b2bmedea.com para obtener las actualizaciones más recientes en el mundo de los negocios y calificar nuestro episodio. Te esperamos en nuestro LinkedIn como B2B Medea. Que pases una excelente semana.